Pero antes hay que tener una idea de lo que consiste en el estreñimiento. Podemos considerar como una persona estreñida aquella que tendría una emisión de menos de 3 a 5 deposiciones por semana y que estas deposiciones son anormalmente duras, secas, muy difíciles de expulsar y de un tamaño o de un peso mejor de menos de 25 gramos. Hay que tener en cuenta que el término estreñimiento no indica enfermedad. Por lo tanto, no se puede poner como diagnóstico estreñimiento, ya que es simplemente un síntoma. Es una manifestación de una causa que existe para el estreñimiento. Entonces, lo que se debe hacer es investigar las causas del estreñimiento. Y dentro de estas causas, pues se tiene, y es bastante frecuente, el estreñimiento crónico idiopático, que posiblemente pueda deberse a situaciones culturales, del tipo de alimentación que tengan, pero sin olvidarnos de ir en busca de causas orgánicas que pueden ser, pero también, como recordarán, y cuando hemos estado hablando de diferentes fármacos como efectos adversos o tóxicos, indicábamos el estreñimiento. Entonces, todo ello hay que averiguar, hay que buscar. ¿Ya? Puede que no se encuentren. Como les decía, hay muchas causas de origen cultural y que por eso es muy importante realizar una anamnesis en este tipo de pacientes o del tipo de alimentación que tengan. Entonces, por eso nuestro diagnóstico llegaría a un estreñimiento crónico, pero idiopático, que indica que no hemos encontrado causas orgánicas. Y dentro de de las causas orgánicas, pues tenemos las úlceras. Las úlceras gastrointestinales, gastroduodenales particularmente. También se tiene la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una reacción inmunológica del organismo por la ingesta de gluten y que la ingesta de forma crónica de este gluten va a dañar la mucosa del intestino delgado, causando estreñimiento. También puede estar la calasia. Esta calasia se caracteriza por un daño de los nervios del esófago. Y como consecuencia de esto, se va a producir una dificultad en el paso de los alimentos del esófago hacia el estómago. También, como causa orgánica, debemos considerar al cáncer. Entre otras de las causas de estreñimiento están las obstrucciones del colon. Y que estas obstrucciones del colon pueden ser de dos tipos. Pueden ser uno de tipo
extraluminal, es decir, fuera de la luz del colon, como son, por ejemplo, las bridas, las adherencias, que pueden producirse después de una cirugía en abdomen. Y como consecuencia, como una secuela, dejan estas bridas, estas adherencias, que pueden obstruir el paso del contenido intestinal, dando lugar a un estreñimiento. También están las hernias, los vólvulos, los tumores, como causas de una obstrucción del colon. Pero también existen obstrucciones de colon de tipo intraluminal, es decir, que la causa está dentro de la luz del colon, como por ejemplo los tumores, las diverticulitis, también están las colitis isquémicas. También se tendrá que investigar acerca de las alteraciones que se producen a nivel anorrectal. Estas alteraciones pueden ser, por ejemplo, las fisuras anales, que son muy molestas, muy dolorosas, y mucho más cuando se va a defecar, lo cual por vía refleja e inhibe la salida del contenido intestinal, y como consecuencia, estreñimiento. Las hemorroides, sean estas externas o internas. Las proctitis, procesos inflamatorios, que también van a llevar a un estreñimiento. Pero también se investigan enfermedades sistémicas. Las enfermedades sistémicas que van a alterar la función del colon. Por ejemplo, los trastornos metabólicos, las hipercalcemias, las hipopotasemias, las hipomagnesemias, las deshidrataciones como causas de estreñimiento. Están también las enfermedades endocrinas, la diabetes mellitus, el hipotiroidismo, el hiperparatiroidismo, el feocromocitoma. También se tendrá que investigar enfermedades musculares y las colagenosis, como son las amiloidosis. Se investigará igualmente en las enfermedades neurológicas y las enfermedades psiquiátricas, los accidentes cerebrovasculares, el Parkinson, la demencia, que son también causas de estreñimiento. Y como decíamos en un principio, también como efectos adversos, como efectos tóxicos, cuando administremos fármacos, pueden dar lugar a estreñimiento. Los antiácidos, por ejemplo, el hidróxido de aluminio, el carbonato de calcio, aunque habíamos indicado que estas sales de calcio preferiblemente no se deben administrar por los efectos adversos que producían. Pero el hidróxido de aluminio es un fármaco, es un antiácido que se administra con mucha frecuencia en estos pacientes y que como consecuencia puede dar lugar
a este estreñimiento. También hablamos del diltiazem, del verapamilo, que son unos antagonistas del calcio, como un efecto adverso iban a presentar estreñimiento. O los fármacos antidepresivos. Y dentro de los fármacos antidepresivos, especialmente los inhibidores de la monoaminooxidasa. También pueden dar lugar a estreñimiento los AINES, los antiinflamatorios no esteroides, los antihistamínicos, los diuréticos. Ya vimos también los opiáceos, los suplementos de hierro, de calcio, los fármacos simpático-miméticos, porque disminuyen la motilidad intestinal, y también los anticolinérgicos, los antimuscarínicos, que también van a producir una disminución de la motilidad intestinal y como causa, pues se va a presentar estreñimiento. Entonces, como se dan cuenta, son múltiples las causas que podrían estar ocasionando este problema tan frecuente en los pacientes. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que tomar en cuenta que muchos de este problema, un alto porcentaje se presentan, incluso se puede decir, en el doble de casos en las mujeres que en los hombres. Según algunas estadísticas, un 25-30% de casos de estreñimiento se radicaría en los hombres y un casi 50% en las mujeres. Entonces, lo que hay que revisar dentro del tratamiento, lo primero es una educación sanitaria. La educación sanitaria, que es desarrollar un hábito intestinal regular. Que nuestros pacientes tengan una hora determinada para ir al baño y que esa hora sea de todos los días. Hagan o no hagan, pero hay que crear un hábito en estos pacientes. Y muchas de las causas de estreñimiento es precisamente porque no se ha desarrollado un hábito. Así que en eso va a consistir esta educación sanitaria y va a estar dirigida a regular y facilitar la defecación. Y también, a la par, pues tendremos que ir a determinar, a buscar esas posibles causas que han ocasionado este estreñimiento en estos pacientes. El tratamiento generalmente es sintomático. Ustedes se dan perfectamente cuenta de que si hay una de las causas que hemos indicado anteriormente como causa de estreñimiento, por decir una brida a nivel, una adherencia a nivel abdominal que está ocasionando el estreñimiento, la administración de un fármaco no va a ir a solucionar la causa por la cual está estreñida. Por eso decimos que el tratamiento farmacológico generalmente es sintomático. Y los fármacos que se van a utilizar son los laxantes, o denominados también catárticos.
Y estos laxantes pues los vamos a clasificar en uno, las sustancias incrementadoras de la masa intestinal. Dos, serán los agentes suavizantes o lubricantes. Tres, los agentes osmóticos. Cuatro, las sustancias estimulantes de la motilidad del intestino. Cinco, los fármacos que van a contrarrestar la acción de fármacos que son los responsables del estreñimiento. Entonces, así podríamos clasificar nuestros fármacos que vamos a utilizar como tratamiento sintomático en nuestros pacientes. Veamos el primero. Aquellos fármacos formadores de masa. ¿En qué consisten? Estos fármacos son los que van a aumentar el volumen del contenido intestinal. Al aumentar el volumen del contenido intestinal, se va a producir un aumento en la estimulación de la actividad motora del intestino. Aumentan el peristaltismo de las ondas, sobre todo las ondas propulsivas. ¿Y cómo van a aumentar el volumen del contenido intestinal? Absorbiendo agua. Absorben agua y al hincharse aumentan su masa. Y de esta forma se estimulan los reflejos fecales. Las principales sustancias son el salvado, sobre todo de trigo, aquellos productos que son ricos en celulosa, la metilcelulosa, el mucílago, sobre todo del plántago ovata, que es la hispagula, que son sustancias que van a actuar de esta forma. Estos van a, luego de su administración por vía oral, van a actuar hacia las 12 o 24 horas. Pero un efecto completo de esto se observa después de varios días de su administración. De tal manera que con esto no se va a obtener una eliminación rápida del contenido intestinal. Pero este tipo de tratamientos incrementadores de la masa, con esto se puede conseguir normalizar el hábito intestinal. Sobre todo con aquellos pacientes que tienen un estreñimiento crónico y que aparentemente no existe una enfermedad asociada a nivel del colon. Un segundo grupo de estos fármacos son los fármacos agentes suavizantes o los lubricantes. Y dentro de ellos podemos encontrar, por ejemplo, los aceites vegetales, los aceites minerales, que son los que van a lubricar y ablandar la masa fecal. Dentro de estos tenemos, por ejemplo, el glicerol, que se administra en supositorios, que sobre todo va a lubricar para la eliminación del contenido intestinal.
El dioxtil sulfosuccinato, o también conocido como docusato, el docusato sódico, que sobre todo va a humedecer y emulsiona las heces fecales, que tiene sobre todo una latencia también bastante prolongada, no va a producir una eliminación del contenido intestinal rápido, que más o menos duraría su periodo de latencia de unas 24 a 48 horas, con las dosis que se administran están alrededor de 30 a 100 miligramos, que se administra por... pero el problema de este docusato es que va a producir una disminución de la secreción biliar y lesiona la mucosa gástrica. Produce náuseas, vómitos, sobre todo cuando se administra por vía oral. Es por eso que el docusato, para evitar todos estos problemas, es mejor administrar por vía rectal. Otro es el aceite de parafina, que se utilizaba en el pasado, pero mejor no administrar actualmente porque este aceite de parafina produce una disminución en la absorción de vitaminas, sobre todo de la vitamina A, la D, la E, la vitamina K. Y además ha habido casos de neumonía lipídica por aspiración. Sobre todo en pacientes con incontinencia anal, pueden dar lugar también a prurito. Están también los laxantes osmóticos. Dentro de estos laxantes osmóticos son aquellos fármacos que van a traer agua a la luz intestinal, aumentando el volumen intestinal, como los incrementadores de masa, más o menos, y estimula la motilidad intestinal al aumentar el volumen y favorece el vaciamiento rápido del contenido intestinal. Y aquí se tienen como las sales de magnesio, de sodio, del magnesio de sodio, como el fosfato, los citratos, los carbonatos, los sulfatos. Por vía oral, la acción en intestino delgado va a hacer que aumente el peristaltismo con una acción bastante rápida e intensa. Con este sí se va a eliminar muy rápidamente. Y tan intensa y tan rápida, pues que puede ser muy incómodo para los pacientes. Es por eso que muchas veces estas sales de magnesia es preferible usarlos por vía rectal, que va a dar tiempo a que los pacientes puedan llegar al baño y evitarse las incomodidades que se producen cuando se administran por vía oral. También se tienen algunos otros fármacos denominados derivados de azúcares, como la lactulosa, que es una galactosa más fructosa, el lactitiol, que es galactosa más sorbitol, el sorbitol, que es un polialcohol de sorbosa. Estos azúcares, al llegar al colon, son metabolizados por bacterias. Y al ser metabolizados por bacterias, originan ácidos grasos de cadena corta. También dan lugar a dióxido de carbono y también a hidrogeniones. Estos son los que van a hacer que disminuya el pH. Y al disminuir el pH,
se estimula la motilidad. Y la presencia de ácidos también va a hacer que aumente el poder osmótico, por lo que también estarían actuando como laxantes osmóticos. La lactulosa, por ejemplo, a la dosis de 10 a 20 gramos, que correspondería más o menos a unos 15 a 30 ml, el lactitiol, que también se administra en una dosis de 35 gramos en 250 centímetros cúbicos de agua, pasados los 2 a 3 días, se va a reducir la dosis y van a tardar bastantes días en actuar de una forma completa. También hay que tomar en cuenta que la lactulosa se puede administrar por enema, sobre todo para aquellos pacientes con impactación fecal o aquellos pacientes que tienen una encefalopatía hepática. Sin embargo, estos fármacos pueden producir bastante flatulencia, pueden dar lugar a cólicos, a náuseas e incluso vómitos. Y cuando ya se ha producido el efecto completo, pues hay una abundante cantidad de eliminación del contenido intestinal. Luego tenemos los estimulantes por contacto. Estos fármacos estimulantes por contacto son aquellos fármacos que van a inhibir la absorción de electrolitos y agua de la luz del intestino. Y como consecuencia de ello, estimulan el peristaltismo. Y dentro de estos tenemos, por ejemplo, los derivados del antraquinónicos, como el ruibarbo, el SEM, la cáscara sagrada, la dantrona, que actúan en colon y tardan más o menos unas 6 a 8 horas en ejercer su efecto. También en este grupo tenemos derivados del difenilmetano, como el bisacodilo, el picosulfato sódico y la fenolftaleína. El bisacodilo es un fármaco que se utiliza bastante, se administra por vía oral, ya que se absorbe muy poco, y la mayor cantidad va a actuar a nivel de la luz del colon. Lo poco que se absorbe se va a eliminar por la orina y por la bilis. En el colon va a acumular agua, va a aumentar el volumen y va a favorecer la eliminación del contenido intestinal. La dosis de administración es de 5 a 10 miligramos por vía oral y van a tardar más o menos unas 10 a 12 horas. De tal manera que tomar en la noche, antes de acostarse, le permitiría al paciente al día siguiente, luego de su descanso nocturno, pues ir al baño y eliminar. Por vía rectal, su efecto es mucho más rápido, en 1 hora. El picosulfato sódico es hidrolizado en el colon por hidrolasas bacterianas. Por vía oral se administra de 5 a 15 miligramos y va a tardar unos 10 a 14 horas. Bueno, nos falta un poquito más de algunos fármacos que lo vamos a comentar en nuestra clase de mañana. Que les vaya muy bien, que tengan una buena tarde. Adiós. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Que les vaya bien. Hasta luego.